Bienvenidos a Aprendiendo a Contar, un taller donde conocerás las técnicas para escribir cuentos relacionados contigo de una manera emocionante y divertida. Este taller llega a ustedes gracias al apoyo del CHISP, Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, el cofinanciamiento de la Unión Europea, y es creado y narrado por Ana María Aguirre Chourio. Durante esta y las próximas transmisiones, es importante que tengas a mano tu cuaderno y algún lápiz, creyón, lapicero o marcador que te sirva para escribir o dibujar. El día de hoy vamos a aprender qué es un cuento. Puede ser que alguna vez hayas leído alguno, tal vez hayas tenido la oportunidad de ver una película o quizá alguien te contó algún recuerdo de una historia. Pudo ser una de fantasía, donde los animales hablan o las personas vuelan. O también puede ser que haya sido algún recuerdo o incluso un sueño que algún amigo o amiga te haya confiado. Un cuento es como un truco de magia que no necesita de ningún sombrero, capa ni varita mágica. Este truco nada más necesita alguien que cuente una historia y alguien que la escuche. Así que siéntate en una posición cómoda, cierra los ojos y escucha esta historia que tal vez conozcas y hagamos un acto de magia. Érase una vez una niña que siempre llevaba una capa con capucha de color rojo vivo, por lo que todos la reconocían cuando la veían. «Allí va Caperucita», decían cuando la veían pasar. Un día, su madre le dio una cesta llena de comida para que se la llevara a su abuelita, que estaba en la cama enferma. La abuelita vivía del otro lado del bosque. La madre de Caperucita advirtió a la niña que no se entretuviera por el camino ni se distrajera con nada que estuviera allí en el bosque. Pero la verdad es que hacía muy buen día. El lugar estaba lleno de flores y mariposas. El sol brillaba y en los árboles cantaban los pajaritos, por lo que Caperucita, olvidando los consejos de su mamá, se entretuvo recogiendo florecitas, contemplando los animalitos y escuchando el cantar de los pájaros. Tan distraída estaba que no se dio cuenta que detrás de ella iba siguiéndola, escondiéndose detrás de los árboles y entre los matorrales, un lobo feroz. De pronto, el lobo se presentó ante la niña, fingiendo que caminaba en ese lugar por casualidad, y le dijo: «Hola, pequeña, ¿cómo te llamas?» «Yo me llamo Caperucita Roja», contestó la niña. «¿Y a dónde vas con esta cesta?» «Voy a casa de mi abuelita, que vive al otro lado del bosque y se encuentra muy enferma». El lobo la miró y, señalando los dos caminos de tierra que tenían al frente, le dijo: «Te propongo un juego. Tú vas por ese camino y yo por este otro, a ver quién llega antes a la casa de tu abuelita». «De acuerdo», dijo Caperucita, y se fueron cada uno por su lado. Pero el lobo era muy astuto y conocía muy bien el bosque, por lo que él había escogido el camino más corto,
Por eso llegó mucho antes a la casa de la abuela y llamó a la puerta, e imitando la voz de Caperucita, se hizo pasar por ella. «Entra, hijita», dijo la anciana. «la puerta está abierta». Entonces el lobo entró en la casa y se abalanzó sobre la pobre abuelita, que saltó de la cama gritando aterrada, justo en el momento en que la fiera caía sobre ella, dispuesto a devorarla. Aunque era vieja y estaba enferma, la abuelita era una mujer valiente y decidida, y no estaba dispuesta a dejarse atrapar por el lobo tan fácilmente. Se defendió a escobazos del hambriento animal, y cuando se dio cuenta de que las fuerzas iban a abandonarla y no podría resistir más, corrió y corrió y se encerró en un armario donde no tardó en quedarse dormida. Bueno, no importa, dijo el lobo. Esa vieja no estaba nada apetitosa. Será mucho mejor y delicioso comerse a Caperucita. Temeroso de que la niña se le escapara igual que la abuela, el astuto lobo decidió tenderle una trampa. Hurgando en los cajones y en el closet de la anciana, encontró una bata de dormir y un gorro a juego, y se los puso. Luego cerró las cortinas para que en la habitación entrara muy poquita luz, y se metió en la cama de la abuelita, tapándose hasta los ojos con las cobijas. Mientras esperaba, al lobo se le hacía agua a la boca. Mientras tanto, Caperucita, que se había ido por el camino más largo, seguía entreteniéndose, recogiendo flores y escuchando los pájaros. Por fin llegó a casa de su abuelita y llamó a la puerta. «Pasa, hijita, la puerta no está cerrada», dijo el lobo imitando la voz de la abuela. Caperucita entró a la casa y se acercó a la cama de la abuela. Como había muy poca luz, no se dio cuenta de que en realidad era el lobo el que estaba allí, y se sentó a su lado. Pero a medida que sus ojos se iban acostumbrando a la oscuridad, la niña iba notando que su abuela tenía un aspecto bastante extraño. «Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes?», dijo. «Son para oírte mejor», dijo el lobo imitando la voz de la abuela. Caperucita seguía extrañada, así que continuó preguntando y le dijo a la abuelita: «Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes?». «Son para verte mejor», dijo el lobo. Caperucita notó un brillo particular y no pudo evitar decir con un poco de miedo: «Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes?». Y en ese momento el lobo saltó sobre ella y le dijo: «¡Son para comerte mejor!». El lobo abrió la boca de par en par y los ojos le brillaban como dos soles encendidos. «¡Socorro, abuelita!», gritaba la niña huyendo del lobo. La abuelita, que seguía encerrada, dispuesta a arriesgar su vida para salvarla de la niña, también empezó a gritar y a pedir auxilio, corriendo por toda la casa. Pero era muy poco lo que en realidad podían hacer en contra del lobo feroz. Afortunadamente, pasaba por allí cerca el guardabosque,
que al escuchar los gritos de Caperucita y de la abuela, entró corriendo a la casa justo en el momento en el que el lobo se disponía a devorarlas. Al ver al guardabosque con su escopeta, el lobo se asustó muchísimo y huyó despavorido. Caperucita querida, exclamó la abuela. precisamente hoy tenías que venir a visitarme. Cualquiera diría que el lobo te estaba esperando. Al oír estas palabras, la niña se sintió avergonzada, así que confesó. Así es, abuelita. Me encontré con el lobo en el bosque y pensé que en realidad quería jugar conmigo. No sabía el peligro al que me enfrentaba. Ay, Caperucita, ¿cuántas veces te hemos dicho tu madre y yo que no debes entretenerte en el bosque y que no debes confiar en desconocidos? Tienes toda la razón, abuelita. He sido desobediente y mira lo que nos ha pasado. No volveré a hacerlo nunca más, te lo prometo, dijo la niña. La abuelita y la niña, aún temblando del susto, se abrazaron. Al volver a casa, Caperucita le contó lo ocurrido a su madre y prometió que no la desobedecería más nunca. Y en cuanto al lobo, no apareció por allí nunca más. Ya volvemos con Aprendiendo a Contar. Estamos de vuelta con Aprendiendo a Contar. ¿Ya conocías la historia de Caperucita Roja? Este cuento es muy antiguo y fue escrito por los hermanos Grimm, a quienes les encantaba escribir historias de fantasía para niños. Además, cada uno de sus cuentos tiene lecciones valiosas para la vida. Y es justamente eso lo que hace a los cuentos especiales. A través de ellos podemos aprender y enseñar temas valiosísimos para nuestra vida, sin importar la edad que tengamos. Durante las próximas transmisiones vamos a ir creando un cuento paso a paso. Por ello, debemos tener claro qué es un cuento. Te lo voy a explicar de una manera sencilla, fácil y precisa para que no se te olvide. Un cuento es una manera de comunicar algo de forma sencilla, a través de una narración emocionante, con pocos personajes y que mezcla hechos reales con la imaginación o fantasía. Esto que acabo de mencionar es la manera más práctica de entender lo que vamos a hacer durante este taller. Crear una historia emocionante, sencilla, con pocos personajes y mezclando la realidad con la fantasía. Si ponemos a prueba el cuento de la Caperucita y lo comparamos con lo que yo acabo de decir, vamos a ver que efectivamente cumple con todas las pautas. La primera, comunica algo.
¿Qué comunica el cuento de la Caperucita? Pues nos cuenta la historia de una niña que pasa un mal rato y hace que su abuelita también lo pase por desobedecer a su mamá. La segunda pauta es que lo hace de forma sencilla. Si pudiéramos resumir la historia de Caperucita en una frase corta, podríamos decir: es la historia de una niña con una capucha roja que atraviesa un bosque para llevarle comida a su abuela enferma. Esta niña desobedece a su madre y el lobo feroz se aprovecha de su inocencia para hacerle daño. Por suerte, un guardabosques logra ahuyentar al lobo antes de que se coma a la niña y a su abuela. La tercera pauta es que hay pocos personajes. ¿Cuántos personajes hay en la historia de Caperucita? Pues está la niña, su mamá, su abuela, el lobo y el guardabosques. Solamente 5, y cada uno de ellos cumple una función específica dentro de la historia para que ésta sea efectiva. Pero sobre eso hablaremos más adelante. La cuarta pauta es que mezcla la realidad con la fantasía. En la historia de la Caperucita Roja, todo lo que sucede podría ser cierto. Un bosque, una niña inocente, una madre juiciosa y una abuela enferma. Pero, un lobo que habla. Tal vez en la realidad estos animales sean astutos e inteligentes, pero son incapaces de hablar. Sin embargo, en el cuento es necesario explicar y hacernos creer que los lobos pueden tener un comportamiento de humanos para que la historia sea verdaderamente emocionante. Existe un elemento de la realidad que está prácticamente en todos lados. Está en el cielo, en la tierra, en el aire e incluso está dentro de nuestro cuerpo. Ese elemento es vital para cada uno de nosotros y es justo por eso que lo vamos a utilizar en nuestros cuentos, ya sea como un personaje, como un tema o como el ambiente de nuestras historias. Ese elemento es el agua. Tal vez les parezca extraño que haya mencionado que el agua se encuentra en el aire o en el cielo, ya que conocemos el agua por su forma más común, que es el estado líquido. Ese estado en el que está el agua que tomamos o con la que a veces nos lavamos las manos y que se encuentra en ríos, cuencas, mares o incluso en forma de lluvia. Pero el agua también se puede encontrar en forma sólida, como el hielo, o en forma de vapor o de gotas muy pequeñas flotando, que son esas formas blancas o grises que están en el cielo y que conocemos como nubes. El agua también se encuentra en nuestro cuerpo. De hecho, más de la mitad de nuestro cuerpo está compuesto de agua. Cada órgano del cuerpo tiene agua, inclusive la piel tiene agua, además de los líquidos que conocemos como la saliva, la sangre o incluso la orina. Por esto es que el agua es vital para todo, y siendo tan importante, es necesario que se encuentre siempre limpia y segura para que tanto nosotros como nuestro medio ambiente pueda estar saludable. También existen muchos elementos que pueden estar relacionados con el agua. Si el agua está limpia, la relacionamos con la salud, con la nutrición, con el crecimiento de las plantas, con la limpieza e incluso con el juego. Porque ¿a quién no le gusta jugar chapoteando en el agua o tal vez lanzar globos llenos de agua en carnaval? O sencillamente disfrutar de un baño en algún río o lago o pozo.
Pero si el agua está contaminada, sucia o mal almacenada, es probable que produzca enfermedades, ya sea que nos cause dolores de estómago, problemas en la piel, fiebre o algún otro tipo de malestar. También puede pasar que al estar mal almacenada sea criadero de zancudos que transmiten enfermedades como el dengue, el Zika, la chikungunya, el paludismo o la fiebre amarilla. Es por eso que una de las cosas más importantes que debemos procurar es la conservación del agua. Hay que mantenerla limpia y bien almacenada. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con Aprendiendo a Contar. Nuestro proyecto final para este taller de Aprendiendo a Contar va a ser contar una historia, ya sea en un texto, en un audio como este o en un dibujo. Sin embargo, para aprender a contar las historias, debemos empezar por conectar nosotros con el tema. Como ya mencioné antes, la temática de los proyectos finales va a girar en torno al agua. Por eso, en los próximos minutos vamos a hacer un ejercicio de concentración y vamos a pensar cómo nos relacionamos con el agua. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro cuadernillo y buscar lápiz, creyón o marcador o un lapicero para escribir. Yo voy a realizar una serie de preguntas con bastante tiempo entre una y otra para que cada uno de ustedes piense la respuesta y la escriba en su cuaderno. Lo ideal es que este ejercicio lo hagamos en un lugar donde podamos estar solos o al menos donde nadie nos interrumpa. Así que, ¿están preparados? Porque ya vamos a comenzar. Recuerda que este ejercicio no lo va a leer nadie más que nosotros, así que no sientas ni pena ni vergüenza sobre las respuestas que te vengan a la mente. Lo importante es que seas tan sincero o sincera como sea posible. Piensa que estas respuestas son como una especie de diario personal. Escucha la música. Escucha los sonidos, relájate y comienza a escribir lo que vaya surgiendo en tu mente. La primera pregunta es: ¿qué es el agua para mí? La segunda pregunta es: ¿cómo me relaciono con el agua? ¿Siento miedo de ella? ¿Siento asco? ¿Siento que necesito más? ¿Qué siento con respecto al agua? La tercera pregunta es: ¿disfruto bañarme? Puedes responder sí o no y además escribir el por qué.
La cuarta pregunta es, ¿qué es una cuenca? Si no conoces la respuesta, puedes sencillamente escribir no sé qué es una cuenca. La quinta pregunta es, ¿cómo llega el agua a mi casa? Esta pregunta exige una respuesta bastante larga. En algunos lugares el agua llega a través de tuberías, en otras a veces a través de un camión cisterna. Hay lugares donde hay que ir a buscar el agua en un pozo o en un río. Hay lugares donde se compra el agua en una tienda. Entonces, allí debes responder ¿cómo es el proceso a través del cual llega el agua a tu casa? Si no lo sabes, puedes dejar esta pregunta y responderla más adelante con la ayuda de algún familiar que viva contigo. La última pregunta es, si el agua tuviera un comportamiento humano, ¿sería mi amiga o mi enemiga? Ahora que tenemos todas estas respuestas, podemos comenzar a pensar cómo sería ese cuento que quisiéramos contar con respecto al agua. Existen muchas maneras de hacerlo y no todas tienen que surgir en la sesión de hoy. Sin embargo, podemos comenzar a pensar en qué cosas quisieras contar y en qué otras cosas no quisiera que estuvieran en ese cuento. Para esto, en la siguiente página de mi cuadernillo, voy a comenzar a escribir una frase que pueda resumir la idea de una historia que quisiera contar. Esta frase no tiene que ser la definitiva, ya que tendremos una semana para trabajar la idea hasta la siguiente sesión de Aprendiendo a Contar. Yo, por ejemplo, voy a escribir en mi cuadernillo la siguiente frase. Una niña llamada Ana quiere cultivar una flor hermosa para regalarle a su madre en su día. Sin embargo, en el lugar donde vive hay mucha sequía. Ana deberá buscar la manera de mantener su flor radiante hasta que pueda entregársela a su madre. En esta historia yo aún no tengo un final, pero ya tengo un personaje, que es esta niña protagonista. Y también tengo algo que ella quiere hacer que resulta difícil. Ya regresamos con Aprendiendo a Contar.
Estamos de vuelta con Aprendiendo a Contar. Ustedes pueden desarrollar la historia que quiera el personaje principal. No tiene que ser necesariamente una persona. Puede ser un animal o incluso un objeto. Lo importante es que echen a volar su imaginación y comiencen a escribir algo que ustedes quieran contar y a su vez algo que ustedes quieran escuchar. Mientras ustedes escriben su pequeño cuento, yo les voy a dejar algo de música para que se inspiren. Pueden incluso escribir varias opciones para luego decidirse por una. También pueden pensar en un personaje, aunque no sepan qué va a ser en la historia. Por ejemplo, existía en un lugar alejado de todos una nube que siempre llovía. Ella no podía controlarse y por más que lo intentaba, no podía parar de llover. La gente se burlaba de ella llamándola la nube llorona. Este personaje aún no tiene ningún reto, pero ya le dimos 3 características importantes. La primera es una nube. La segunda no puede controlar su lluvia y la tercera, los demás se burlan de ella. Aprovecha los próximos minutos para crear tus propios personajes o historias.
estamos de vuelta. Lo más importante de los cuentos es que son una expresión de quiénes somos y cómo vemos el mundo. En cada uno de los personajes que desarrollemos en una historia, siempre habrá algo de nosotros o alguna característica agradable o desagradable de alguien que conozcamos o de nuestro entorno. Vamos a repasar lo que aprendimos hoy. Primero, hoy aprendimos que un cuento es un truco de magia y una forma sencilla de contar una historia que mezcla la realidad con la fantasía. Segundo, hoy aprendimos el cuento de la Caperucita Roja. Tercero, hoy aprendimos que el agua es un elemento vital para todos los seres vivos. Cuarto, hoy aprendimos que el agua tiene distintos estados y además está en todas partes. Quinto, hoy aprendimos a entender nuestra relación con el agua. Y sexto, por último, aprendimos a diseñar nuestras historias. Este camino apenas comienza. Por eso te invito a que estés atento a las próximas transmisiones de Aprendiendo a Contar, donde seguiremos explorando las técnicas para contar historias teniendo como elemento central el agua. Ha sido para mí un placer ser la narradora de este primer episodio del taller Aprendiendo a Contar. Acabas de oír el primer episodio de Aprendiendo a Contar. Este taller llega a ustedes gracias al CHISP, Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos. Es cofinanciado por la Unión Europea y es creado y narrado por Ana María Aguirre Chourio. Nos encontramos en la próxima sesión. Recuerda que puedes seguir trabajando en tu proyecto en los próximos días. ¡Hasta la próxima!